Neumología Peruana, Centro de Enfermedades Respiratorias. Vamos a pasar ahora con el doctor Amaury González, que es neumólogo pediatra en el INER. Él es jefe de la sección de terapia respiratoria e inhaloterapia de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Él nos ha enviado su presentación. Por favor, vamos a colocarla y él está al final para la respuesta de las preguntas. Hola, Mauri, ¿cómo estás? Hola, hola, mucho gusto a todos. Estoy aquí disponible en la plática. Les mandé la plática grabada por de repente hay problemas de conexión aquí, pero aquí estoy disponible para cualquier comentario que tengan. Ok, adelante con la presentación, por favor. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a esta plática. Yo soy el doctor Amaury González Molina, soy neumólogo pediatra y tengo alta especialidad en fisiología y terapia respiratoria y actualmente soy titular del Servicio de Terapia Respiratoria del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias aquí en la Ciudad de México. Y la plática que me pidieron que diera el día de hoy es acerca de los nebulizadores ultrasónicos contra otros tipos de nebulizadores. En realidad vamos a enfocar la plática a los nebulizadores de malla, que son a los que nos referimos por los ultrasónicos, y los otros tipos de nebulizadores que existen y las ventajas que puede tener cada uno de ellos. Vamos a comenzar con algunos aspectos técnicos de los nebulizadores. Primero, conocer qué es un nebulizador. Y sabemos que un nebulizador es aquel dispositivo que puede transformar un líquido o sólido en un aerosol y se utilizan para administrar medicamentos o fármacos que se van a inhalar a través de una mascarilla facial o una boquilla. Y existen diferentes tipos de medicamentos que nosotros podemos administrar a través de un nebulizador, como son los antibióticos, los broncodilatadores, esteroides y mucolíticos. En general tenemos dos tipos de nebulizadores, los de grandes volúmenes, que son aquellos que pueden nebulizar entre 200 a 250 mililitros, y los de pequeño volumen, que van a nebulizar entre 5 a 20 mililitros. Vamos a enfocar esta plática en los nebulizadores de pequeño volumen, que son los de jet y los de membrana. Entonces, con respecto a los nebulizadores de pequeño volumen, como les comentaba, tenemos los neumáticos o tipo jet. Estos son tal vez los más utilizados a nivel mundial. Luego tenemos los de malla o mesh y los ultrasónicos, que en realidad los ultrasónicos han ido cayendo en desuso porque tendían a calentar los medicamentos, ya que aquellos medicamentos que eran proteínas podrían desnaturalizarse y no tener el mismo efecto. Entonces prácticamente actualmente limitamos el uso a los nebulizadores de tipo neumático o jet y a los de malla o mesh. Con respecto a los nebulizadores de tipo jet, sabemos que estos son unos dispositivos que funcionan a través de un gas presurizado que va a entrar a través de un pequeño orificio y va a causar que un líquido que se pone en el reservorio se aerolice, choque contra un pequeño diafragma y este diafragma va a hacer que las partículas se rompan y que vayan hacia la interfaz del paciente que las va a inhalar. Estos generan partículas entre 1 a 5 micras y tenemos diferentes factores que pueden alterar su rendimiento. Dos factores muy importantes son estos que aparecen aquí, que es el volumen de llenado y el volumen residual del dispositivo. El volumen de llenado se refiere a los mililitros que vamos a colocar en el vasito del nebulizador y esto afecta ya que existe un volumen residual en estos nebulizadores. Este volumen residual va desde 0.5 a 2.2 mililitros. Es decir, yo pongo un ejemplo, si tenemos una ampolleta de 2.5 mililitros y de estos 2.5 mililitros se queda dentro del dispositivo entre 1, 1.5 mililitros, 2 mililitros, el porcentaje de la dosis que no se nebuliza es muy alto.
En cambio, si yo esos 2.5 mililitros los completo con solución salina para tener un volumen de llenado de 5 o 6 mililitros, y de esos 6 mililitros se pierde 1 mililitro, el porcentaje de la dosis que no se nebulizó es mucho menor. Por lo tanto, estos dispositivos tipo JET, lo adecuado sería completar los mililitros del volumen de llenado para tener más porcentaje de dosis disponible al momento de nebulizar. Asimismo, estos nebulizadores en algunas ocasiones pueden coordinarse con la inspiración del paciente, sobre todo en pacientes con ventilación mecánica. Esto puede aumentar la disponibilidad del fármaco. También puede afectar el tipo de mascarilla o de interfaz que estemos utilizando. Y también afecta la presión o el flujo al que nosotros abrimos para nebulizar. Lo ideal es abrir entre 6 a 9 litros por minuto para generar un adecuado flujo que genere el aerosol. Y la densidad del gas con el que nebulizamos. Por ejemplo, en pacientes con asma se ha descrito que el uso de Heliox, que es un gas menos denso, podría aumentar la entrega del medicamento nebulizado. Existen diferentes dispositivos de tipo JET, como se los muestro aquí. Existen 4 dispositivos de tipo JET, que es el de reservorio simple, el de bolsa reservorio, el mejorado por la respiración y el activado por la respiración. Con respecto a eso, vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, el de reservorio simple creo que es el que todos hemos conocido y el que más utilizamos. Tenemos un reservorio que es un tubo corrugado que se pone en la parte posterior del dispositivo con su boquilla y el vaso en el que vamos a colocar el medicamento. Estos producen aerosol de forma continua, es decir, durante la expiración como la inspiración del paciente, y se ha descrito que estos dispositivos pueden perder hasta el 60 al 70% de la dosis en el medio ambiente, y el depósito pulmonar llega alrededor del 12% únicamente. Asimismo tenemos otros como con bolsa reservorio. La verdad es que estos en México prácticamente no los utilizamos, en donde se coloca una bolsa reservorio en la parte posterior del dispositivo y este reservorio pues puede almacenar el medicamento para que el paciente lo pueda inhalar en la siguiente respiración. Estos pueden aumentar el depósito pulmonar hasta un 18% aproximadamente. Posteriormente tenemos los medicamentos, los nebulizadores que son mejorados por la respiración. Estos, como podemos ver en el diseño, tienen una válvula superior que cuando el paciente inspira se abre y genera un aumento de la producción de aerosol. Y cuando el paciente expira, esta válvula se cierra y se abre una válvula de exhalación. Esto pues permite que se aumente el depósito pulmonar hasta en el 25 o 28% y disminuye la producción de aerosol durante la expiración del paciente, lo que genera pues menos desperdicio del medicamento. Y por último tenemos los dispositivos que son activados con la inspiración. Estos dispositivos que son activados por la inspiración son como este que podemos ver aquí, que el modelo pues disponible comercial es el Aero Eclipse. Estos pues también tienen un diseño que genera la apertura de una válvula cuando el paciente inspira y que se cierra esta válvula cuando el paciente expira, pero no hay ninguna producción de medicamento durante la expiración. Por lo tanto, pues disminuye considerablemente la pérdida de medicamento y el depósito pulmonar de estos dispositivos puede aumentar hasta el 25 al 28% aproximadamente. Este es el modelo que existe. Y bueno, pues el Aero Eclipse tiene la ventaja además de que se le puede poner o se puede colocar junto con la aeróbica y esto puede generar una terapia de oscilación con presión positiva en la exhalación junto con la nebulización del paciente. Entonces es una forma de mezclar distintos tipos de terapia en pacientes, por ejemplo, que requieran manejo de secreciones y fisioterapia pulmonar. Y bueno, pues además tenemos los nebulizadores de malla, que es como el dispositivo que es el origen de esta plática, que se ha descrito que tal vez son los nebulizadores más efectivos, que generan
un aerosol a través de una malla que tiene entre 1000 a 6000 orificios, y esto nos va a generar partículas entre 3 a 4 micras. Este dispositivo tiene dos tipos que son los activos y pasivos. La única diferencia que tienen es que el activo, la membrana vibra directamente y es esta la que genera el aerosol, y los pasivos se describe que hay un cuerno ultrasónico, que este cuerno ultrasónico es el que vibre y transmita las vibraciones hacia la membrana. Estos dispositivos tienen un volumen residual mucho menor, si se fijan, a diferencia de los de JET, que tenían un volumen residual que iba hasta los 2 mililitros. Estos tienen un volumen residual entre 0.1 a 0.4 mililitros, y esto pues genera que prácticamente toda la dosis que nosotros colocamos en el nebulizador esté disponible, y generan un depósito pulmonar mayor que está descrito hasta el 30%. Estos son algunos ejemplos de nebulizador de tipo de malla. Tal vez el que tenemos del lado izquierdo, que tenemos el Aerogen, pues es el más conocido, y pues es el que tenemos un controlador, que es este que tenemos aquí. Este controlador tiene dos tipos de nebulizadores, uno de forma continua y uno de 30 minutos. Tiene un cable que es el que va a dar la energía eléctrica hacia nuestra microbomba, que es este Aerogen, y esta microbomba, en esta parte de acá atrás se coloca el medicamento, y acá abajo tiene la membrana, que es la que va a vibrar y va a generar el aerosol. En este caso pues lo tiene acoplado a una pieza en T que puede ir conectada a un circuito de ventilación mecánica. Con respecto a los costos de este tipo de nebulizadores, pues vemos que un nebulizador de tipo neumático, el compresor como tal, puede tener un precio de 30 a 200 dólares, mientras que un dispositivo de tipo mesh, el controlador, puede rondar entre los 200 a los 1200 dólares. Entonces, en precio como tal del equipo es mucho mayor los dispositivos de tipo mesh a los dispositivos de tipo jet. Y con respecto a los insumos, también es mayor el costo de los dispositivos tipo mesh con respecto a los jet. Vean cómo un dispositivo tipo jet puede ir entre los 1 a los 3 dólares. Cuando se utiliza con una mascarilla puede subir más o menos a los 15 dólares. Sin embargo, la microbomba de un dispositivo tipo mesh puede rondar entre los 40 a los 150 dólares. Entonces, el costo de los dispositivos tipo mesh es mayor, y es por eso que los jet son utilizados de forma mucho más frecuente. Ahora, ¿qué experiencia tenemos sobre las ventajas y desventajas que nos puede dar cada uno de estos dispositivos? La gran desventaja que tenemos es que la mayoría de estos dispositivos, la evidencia que tenemos es in vitro. Hay pocos estudios clínicos de la ventaja que nos pueden ofrecer. Entonces, vean aquí, este es un estudio que se hizo con diferentes modelos de ventilación mecánica invasiva, no invasiva y pacientes con ventilación espontánea. Esta primera imagen que les pongo es la simulación del paciente con ventilación espontánea, y podemos ver cómo pues se nebulizó al paciente, se simularon condiciones de un pulmón normal de adulto y se colocó un filtro simulando como el depósito en la vía aérea inferior o a nivel pulmonar, y se midió el porcentaje de dosis que se recuperaba en este filtro. Vean cómo en el dispositivo tipo JET, en paciente con ventilación mecánica, el depósito pulmonar fue aproximadamente de 6.12%, y con un dispositivo tipo mesh fue aproximadamente de 17.29%. Esto con una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, al menos in vitro, pues parece que el depósito pulmonar es mucho mayor con un dispositivo tipo mesh. Aquí tenemos el modelo que se utilizó para simular a un paciente con ventilación mecánica no invasiva. Entonces vemos la rama inspiratoria, vemos la zona en donde se colocó el nebulizador. En este caso es un nebulizador de tipo mesh, pero en esta misma posición se colocó el dispositivo de tipo jet, se puso la ventilación no invasiva y también se colocó un filtro de colección en esta parte de aquí, simulando que había
simulando el depósito pulmonar del medicamento. Y los resultados son estos que tenemos en esta segunda columna, en donde con un nebulizador tipo JET se recuperó el 6.1% de la dosis, mientras que un dispositivo tipo MESH depositó el 18.36% de la dosis. Y por último, en ventilación mecánica invasiva, también vemos el modelo que se utilizó. Tenemos una rama inspiratoria con humedad y se colocó a 15 centímetros de la Y el nebulizador tipo JET y el nebulizador tipo MESH. Posteriormente venía la Y, el tubo endotraqueal y el filtro colector. Y de igual manera se midió el porcentaje de dosis que fue recolectada. En un dispositivo de tipo JET se recolectó el 6.8% de la dosis y en un dispositivo de tipo MESH se recolectó el 23.16% de la dosis, también con una diferencia estadísticamente significativa. Este es otro estudio que se realizó en pacientes con adultos y pediátricos. También es un estudio de simulación con diferentes interfaces, en donde vemos que utilizaron dispositivos de tipo, arriba son los que se utilizaron con adultos y abajo son los que se utilizaron con pacientes pediátricos. Tenemos dispositivos tipo JET con boquilla, JET con mascarilla, MESH con mascarilla, MESH con boquilla, y en pacientes pediátricos utilizamos la mascarilla y la mascarilla con el dispositivo de tipo MESH. ¿Y qué fue lo que encontraron en este estudio? Aquí tenemos los dispositivos tipo JET y los dispositivos tipo MESH y el porcentaje de dosis que se recuperó con cada uno de los dispositivos. Podemos ver que en dispositivo tipo JET con boquilla se recuperó el 7.6% de la dosis. En dispositivo JET con una mascarilla con válvula 8.63% de la dosis y en dispositivo JET con una mascarilla 6.84% de la dosis, mientras que con un dispositivo de tipo MESH con boquilla se recuperó el 15.42% de la dosis, con mascarilla con válvulas 15.15% de la dosis y con una mascarilla para nebulización 7.54% de la dosis. Entonces, ¿qué es la conclusión que tuvieron ellos, al menos en este de modelos adultos? Pues que la nebulización con dispositivo tipo MESH, sobre todo con mascarilla con válvula o a través de boquilla, es mucho mayor con un dispositivo tipo MESH que con un dispositivo tipo JET. Y en los modelos pediátricos también se recuperó mayor porcentaje de la dosis con dispositivo tipo MESH que con JET. Vean cómo con JET se recuperó 5.33% de la dosis, 4.67% de la dosis y 4.08% de la dosis con los diferentes tipos de interfaces, mientras que con los dispositivos tipo MESH, sobre todo con la mascarilla con válvula, se recuperó hasta el 11.1% de la dosis. Entonces, pues al menos in vitro, parece que el depósito pulmonar de los dispositivos es mayor con el dispositivo tipo MESH que con el dispositivo tipo JET. Aquí tenemos la comparación de adultos y niños con cada uno de los dispositivos tipo MESH. Entonces vean cómo con dispositivos tipo MESH, con una mascarilla de aerosol, se recuperó más o menos entre el 8% de la dosis, pero cuando se utilizaba una mascarilla con válvulas aumentaba hasta el 14% de la dosis. Mientras que en el dispositivo tipo JET, pues teníamos aproximadamente una recuperación entre el 6 al 8% de la dosis en pacientes adultos y entre el 4 al 5% de la dosis en pacientes pediátricos. Entonces está muy claro que, sobre todo con mascarillas con válvulas, el porcentaje de la dosis depositado a nivel pulmonar es mucho mayor con los dispositivos tipo MESH. Y aquí tenemos la dosis recuperada con dispositivos tipo JET y tipo MESH, también in vitro, en diferentes posiciones. En la columna oscura tenemos a la entrada del humidificador y en la columna gris en la Y del paciente de
un antibiótico nebulizado, en este caso la colistina. Entonces podemos ver que con JET en la entrada del nebulizador se recuperó como 20 y tantos por ciento de la dosis, mientras que con el mesh se recuperó aproximadamente 30 y tantos por ciento de la dosis, y en la Y del paciente con dispositivo tipo JET el depósito pulmonar del antibiótico fue cercano al 20%, mientras que en la Y el depósito pulmonar con dispositivo de tipo mesh fue aproximadamente del 30%. Entonces, in vitro, todo nos sugiere que el depósito pulmonar es mayor con dispositivo tipo mesh. Pero, ¿qué importancia clínica nos da esto? O sea, in vitro, pues todo parece orientar a que sí mejora el depósito pulmonar, pero clínicamente la verdad es que la evidencia no es tan contundente. Aquí tenemos, del lado izquierdo es una gráfica del porcentaje de pacientes que fueron ingresados por una crisis asmática. En columna blanca son los dispositivos tipo JET y en columna gris tenemos los dispositivos tipo MESH. En general, esto es la suma de todas las crisis. Estas son las crisis moderadas y estas son las crisis severas. Y pues podemos ver que aparentemente hay una disminución del ingreso hospitalario con los dispositivos tipo MESH. Sin embargo, estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. Y en la columna que tenemos del lado derecho, lo que estamos viendo es el número de dosis que fueron necesarias para convertir una crisis asmática severa en una crisis asmática leve. Entonces, por ejemplo, con dispositivos tipo JET tomó entre más o menos promedio 3 dosis para volver una crisis asmática severa a una crisis asmática leve, y con un dispositivo tipo mesh tomó aproximadamente una dosis menos en volver esta crisis asmática una crisis asmática leve. Pero también esto no tuvo ninguna diferencia estadísticamente significativa. Con respecto al uso de antibióticos nebulizados, igual este es el mismo estudio que les mostré hace un momento del antibiótico nebulizado, nada más que el previo fue in vitro, y estos fueron los resultados clínicos que ya tuvieron estos pacientes, y podemos ver que en sus scores de severidad, esto es tratamiento intravenoso únicamente, tratamiento intravenoso con mesh y tratamiento intravenoso con jet. Entonces podemos ver que tanto el mesh como el jet pueden estar asociados a una disminución de los scores de gravedad. Esto cuando se comparan con el tratamiento intravenoso solito. Pero cuando se comparó la diferencia entre nebulizador mesh y nebulizador jet, no se encontró ninguna diferencia significativa. Entonces, la conclusión que dan en este estudio es que a pesar de que hay mayor depósito pulmonar con el dispositivo tipo mesh, pareciera que tanto el dispositivo mesh como el dispositivo tipo jet alcanzan las concentraciones inhibitorias mínimas del antibiótico nebulizado para tener un efecto clínico. Y por último, en EPOC, por ejemplo, también al comparar los cambios en pruebas de función respiratoria como FEV1, podemos ver que no hay una tendencia significativa a favorecer al dispositivo tipo mesh, y tampoco en FBC. Entonces, la verdad es que en EPOC tampoco se ha demostrado un cambio significativo en pruebas de función respiratoria con alguno de los dos dispositivos. Entonces, pues, ¿qué conclusiones podemos sacar después de revisar esos estudios que tenemos? Pues que primero, que ambos dispositivos son efectivos para la entrega de medicamentos nebulizados, que los dispositivos tipo mesh han demostrado tener mejor depósito pulmonar de los medicamentos. Sin embargo, esta mejor depósito pulmonar no se ha asociado a un mejor desenlace clínico por parte de los pacientes, y pues como siempre pues se necesitan más estudios para saber si este mejor depósito pulmonar que nos ofrecen los dispositivos de tipo mesh puede tener una relevancia clínica con nuestros pacientes. Pues muchas gracias. Esta plática la mandé grabada ya que hemos tenido algunos problemas aquí en el hospital de internet, pero estoy conectado para poder resolver cualquier duda que tengan. Gracias. Gracias a Mauri. Tengo una pregunta. Sí. ¿Tú prefieres usar los nebulizadores con un dispositivo bucal o los prefieres con la mascarilla que cubre nariz y boca?
La verdad es que prefiero intentarlo a través de boquilla. Em, Como pensamos que al respirar a través de una mascarilla, parte del medicamento sí se impacta en el ambiente, incluso pues en la misma cara del paciente, y pues la nariz tiene cierto pues función de filtración y pensamos que puede impactarse cierto porcentaje de la dosis a nivel nasal por el flujo turbulento que genera. Entonces, cuando el paciente coopera, porque no siempre logramos que el paciente coopere, pacientes pediátricos o pacientes adultos mayores, no es fácil a veces ponerles boquilla, pero cuando cooperan intentamos que sea por boquilla. Y además debemos agregar que cuando los nebulizamos con aminoglicósidos a veces también produce epistaxis. Ah, bueno, sí, 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 sí. Sí, sí. Cuéntame, y cuando ya lo usas con el dispositivo bucal, la boquilla, como dices, ¿cuál es cómo debe comportarse el paciente? ¿Debe estar respirando o por la boca solamente o hacer una respiración normal por la nariz? Les pedimos que respiren pues a volumen corriente a través de la boca. Perfecto, perfecto, porque eso también es una pregunta corriente. Muchas gracias, Amaury. Sí, Vamos a continuar con el con curso. Realmente ha sido una deliciosa presentación. Neumología Peruana, Centro de Enfermedades Respiratorias.